la tierra formó Dios a Adán, sin malicia o vergüenza, con paz. Pero el hombre, dejando su hogar, se apartó de su Dios al pecar. El pecado es decir no a sus leyes, su vida y su amor. El pecado es decir no, lucha siempre, vuelve al Señor. Tema: el pecado y sus consecuencias. Pero antes de entrar de lleno al tema, tenemos que entender qué es el pecado. Un pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. El término, que proviene del latín peccatum, implica la violación de normas morales y puede tener distintos grados de seriedad. Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, que aparece en los libros sagrados, la Biblia. Cuando las personas violan alguno de los mandamientos divinos, cometen un pecado. La forma de subsanar este error es a través del perdón y del sacramento de la confesión. Por lo tanto, el pecado es algo que no es correcto a los ojos de Dios. El pecado es el abuso de la libertad contra Dios, contra nosotros, contra el prójimo y contra los demás. Ahora veremos qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto al pecado. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 17 al 23. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen del dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De acuerdo a lo que Jesús nos dice en este evangelio, hay diferentes clases de pecados. Por lo tanto, es necesario identificarlos. En primera instancia tenemos el pecado original, que es causa de nuestros primeros padres, es decir, el que cometió Adán y Eva antes de todos los siglos. Hemos sido condenados a nacer con él. El pecado actual, como su nombre lo indica, es un pecado que nosotros realizamos en la actualidad, siendo conscientes de lo que estamos realizando. Del pecado actual se derivan dos pecados. El pecado mortal es aquel que es una ofensa grave a Dios y al prójimo, rompe totalmente la amistad con Dios y nos condena al infierno. El pecado venial, que es una acción que va en contra de Dios o del prójimo, pero que no es tan grave. Es decir, rompe parcialmente la amistad con Dios y nos condena al purgatorio. Entonces, ¿qué es el pecado original? El pecado original es el primero cometido por Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad. Cuando desobedecieron el mandato de Dios y desobedecieron a Dios, luego de haber sido persuadidos por una serpiente, la cual simboliza el mal encarnado, después de este hecho, todos los seres humanos nacemos con el pecado original, una culpa que debe ser expiada mediante el bautismo. Este pecado original trae como consecuencias perder algunos regalos que el mismo Dios nos dio al momento de crearnos, como son la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? La gracia santificante es un don divino que nos hace ser hijos de Dios y herederos de su gloria. La gracia santificante produce los siguientes efectos en el ser humano.
eleva a un estado sobrenatural, convierte al justo en amigo de Dios, es hijo de Dios y heredero del cielo, y nos hace ser templos vivos del Espíritu Santo. La gracia santificante es un don gratuito que Dios nos da, que nos hace de su vida y nos hace ser hijos de Dios. La gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. El Espíritu Santo nos une por medio de la fe y el bautismo a la pasión y la resurrección de Cristo. Nos hace partícipes de su vida. Con el pecado original, ¿qué perdemos? La realidad del pecado original es que es un dogma de fe. Con este pecado de desobediencia de nuestros primeros padres, perdieron la gracia para ellos y para todos sus hijos. Nosotros no somos responsables de este pecado original, ya que nosotros no lo cometimos, pero lo heredamos al nacer. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Es un estado, no un acto. El pecado original fue un pecado de soberbia, muy frecuente de hoy día. Antes de pecar, el demonio le dijo a nuestros primeros padres que si pecaban, serían como dioses. Ellos pecaron y se dieron cuenta del engaño del demonio. Con esto, el demonio logró lo que pretendía, derribar a Adán de su estado de privilegio. El demonio es el padre de la mentira. En el estado de pecado original, el hombre carece de la gracia y la amistad de Dios, y su libertad está debilitada e inclinada al mal. No podemos ser totalmente dueños de nosotros mismos y de nuestros actos. ¿Qué consecuencias trae para nosotros ese pecado original? Algunas de las consecuencias que según la Iglesia Católica dejó el pecado original son: el mundo perdió sus condiciones paradisíacas originales, es decir, perdió el paraíso terrenal. La consecuencia de Adán y Eva de la pérdida de su inocencia manchó la tendencia natural humana hacia el bien, con la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado, es decir, conoce el bien y el mal. La muerte o la mortalidad es una de las consecuencias que Dios tenía advertido a Adán y a Eva. Si comen del árbol del conocimiento del bien o del mal, también llamado árbol de la ciencia del bien y el mal, nos dice Dios, porque el día en que comieras ciertamente morirás. Por lo tanto, las enfermedades son solamente una consecuencia de ese pecado original y que irremediablemente nos llevará algún día a morir. ¿Cómo logramos el perdón del pecado original? Gracias a la sangre de Cristo, el pecado original es perdonado con el bautismo, que otorga la gracia santificante por primera vez. En otras palabras, otorga el nacimiento a la vida espiritual y a la renovación de la amistad con Dios. Ahora veremos qué es el pecado actual. Es aquel que nosotros cometemos libremente y en la actualidad. Y se divide en dos: pecado mortal y venial. El pecado mortal, por otra parte, es aquel de estar violando el mandamiento de Dios en una materia grave, como un asesinato o un secuestro, mientras que un pecado venial es menos serio, debilita la relación con Dios, pero no la rompe. Bien, el pecado mortal, por lo tanto, es un pecado serio, grave o mortal. Es la violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de la ley de Dios en una materia grave, por ejemplo, idolatría, adulterio, asesinato o difamación. Todas estas son gravemente contrarias al amor que debemos a Dios y por él a nuestro prójimo. Como enseñó Jesús al condenar hasta el que mira con malos deseos a una mujer. El pecado puede ser interior y exterior. La persona que por su propia voluntad desea fornicar, robar, matar o cometer otro pecado grave,
ya ha ofendido seriamente a Dios al escoger interiormente lo que Dios ha prohibido. El pecado mortal se llama mortal porque es la muerte espiritual del alma o separación de Dios. Si estamos en un estado de gracia, nos hace perder esta vida sobrenatural. Si morimos sin arrepentirnos, lo perderemos a Él por la eternidad. Sin embargo, si volvemos nuestro corazón a Él, recibimos el sacramento de la penitencia o reconciliación o confesión y nuestra amistad con Él queda restaurada. A nosotros los católicos no se nos ha permitido recibir la comunión si tenemos pecados mortales sin confesarnos, ya que cometeremos un pecado más grave que un mortal, un sacrilegio. Ahora bien, ¿qué es el pecado venial? El pecado venial es como una bofetada por haber escupido la cara de Dios. Los pecados veniales son pecados leves, no rompen nuestra amistad con Dios, sin embargo, sí la afectan. Incluyen desobediencia a la ley de Dios en materias leves. Si por chismes destruimos la reputación de una persona, esto es un pecado mortal. Sin embargo, los chismes normales son sobre asuntos insignificantes y solo son pecados veniales, adicionalmente algo que de otra manera sería un pecado mortal. Por ejemplo, la calumnia. Puede ser un caso particular, solo un pecado venial. La persona puede haber actuado sin reflexionar o bajo la costumbre de un hábito, pero por no tener plena intención, su culpa ante Dios se ve reducida. Es bueno recordar especialmente para aquellos que están tratando de ser fiel a Dios, pero caen algunas veces, que el pecado mortal no solo debe de ser materia grave, sino que la persona esté consciente de ello y entonces lo cometa libremente. Los pecados mortales son perdonados solamente con el sacramento de la confesión o reconciliación. Y los veniales se pueden perdonar haciendo algún ayuno eucarístico o bien una obra de misericordia. Para que un pecado sea grave debe de tener 3 condiciones. Primero, que la materia sea grave, es decir, que un pecado es de materia grave significa que lo que vamos a hacer o dejar de hacer es un verdadero pecado contrario a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. La materia grave de un pecado mortal se refleja si el pecado va en contra de los 10 mandamientos o de los 5 mandamientos de la Iglesia. También hay pecados que son más graves que otros, hay que saber identificarlos. Segundo, que tengas pleno conocimiento de ello. Para que haya pecado mortal, además de ser materia grave, debemos tener pleno conocimiento de que eso que vamos a hacer o a dejar de hacer es pecado de materia grave. La ignorancia de la gravedad del pecado puede disminuir el pleno consentimiento. La dureza del corazón, debido a los pecados veniales, puede disminuir el pleno conocimiento del pecado. Ahora bien, ningún cristiano puede decir que no sabía que esto o aquello era pecado. El cristiano debe procurar conocer los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, y debe educarse en la vida moral. Tercero, tener consentimiento. El consentimiento se refiere a cuando sé que lo que voy a hacer o dejar de hacer es pecado grave y como quiera lo hago o lo dejo de hacer de manera libre y voluntaria. En otras palabras, estoy eligiendo hacer o dejar de hacer lo que es pecado. Lo hago de manera voluntaria, a sabiendas, de manera libre. De ahí que el pecado mortal es un decirle no a Dios. Es un escoger el pecado que se me presenta como un bien, gracias al engaño del demonio y rechazar a Dios. Por eso es necesario conocer el pecado para evitarlo. El mal existe, ya que Dios es amor. El pecado es causa de la rebeldía del corazón del ser humano contra la voluntad de Dios. Cada vez que el hombre hace algo malo, mancha su dignidad y detiene su desarrollo de hijo de Dios. Nos lleva a vivir rechazando a Dios. Hay otros pecados llamados los pecados capitales.
¿Y cuáles son? Son aquellos de los cuales se desprenden los demás tipos de pecados y son los siguientes 7: la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la envidia, la ira y la soberbia. Se les llama capitales porque dan origen a otros pecados. Pero cada uno de ellos tiene una solución. La gula lleva una dieta equilibrada. La lujuria acepta tu sexualidad. Pereza, busca tu pasión. Avaricia, concilia tu vida familiar y laboral. La ira, aléjate de la gente tóxica. Envidia, desea el bien a los demás. Y la soberbia, sea humilde y agradecido con Dios. Para todos estos pecados hay 7 situaciones que podemos utilizar para alejarnos del pecado. No es fácil, por supuesto, pero hay que practicarlas. Primero, querer vencerlo. Suena sencillo, sin embargo, muchas veces fallamos porque no tenemos el pleno conocimiento o la plena convicción de querer hacerlo. Número 2, identificar claramente los pecados que necesitamos vencer. Esto es, examinar en nuestra vida lo que realmente queremos y necesitamos cambiar, lo que para Dios no está bien, y pedirle mucho a Dios a través de la oración que nos ayude a vencer esta tentación. Número 3, estudiar para aprender lo que debo reemplazar, lo que causa el pecado. Cada pecado tiene una causa. Podemos vencer esa causa, pero es necesario ir hacia el fondo de ella, aprender cómo Dios quiere que yo sea. Número 4, meditar en vivir lo que Dios dice que es correcto. La meditación nos ayuda a practicar la respuesta correcta antes de una situación difícil o una respuesta errónea. Si de veras queremos cambiar, es necesario meditar, reflexionar, ir hacia tu interior para ver qué es lo que realmente produciendo cometer ese pecado. 5. Orar pidiéndole a Dios que nos ayude a recordar la respuesta correcta. Cada vez que tú oras y le pides a Dios, la meditación nos ayudará a que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos, pensar en la causa del pecado y qué es más fácil no hacer. 6. Comenzar a vivir de forma correcta. Esto es, cambiar nuestros hábitos. Cambiar nuestros hábitos requiere de mucho tiempo y de esfuerzo. Y Dios nos ofrece su poder mediante el Espíritu Santo que nace en nosotros. 7. No te rindas. Tal vez no usemos la respuesta correcta la primera vez, pero necesitamos seguir buscando la ayuda de Dios para poder vivir correctamente. Muchas veces caeremos, volvemos a empezar. Dios siempre nos perdona, tiene misericordia de cada uno de nosotros. Lo importante es querer vencer al pecado. Si lo practicamos, finalmente el pecado será reemplazado por la justicia. El mal será vencido por el bien. Reflexionemos y veamos este video cada vez que necesitemos entender cuál es el pecado.